Pero lo más perverso no es la copia, es lo que se perdió en el proceso, porque Isis era una diosa que buscaba, que amaba, que sufría, que tomaba decisiones. María no. María es una estatua de obediencia. Isis es fuerza femenina. María es sumisión idealizada, y ese cambio no fue una evolución espiritual, fue una amputación. El cristianismo cortó de raíz todo lo que tenía que ver con el deseo, con la independencia, con el poder sexual femenino. María no tiene sexo, no tiene voluntad, no tiene historia propia, solo tiene una función: parir a un varón divino. Y eso, desde la óptica de Spinoza, no es religión, es manipulación ideológica. El Imperio Romano, astuto como era, entendió que no se podía imponer una nueva religión por la fuerza si no se tocaban las fibras emocionales del pueblo. Y esas fibras estaban profundamente ligadas a lo femenino sagrado. Por eso permitieron que se introdujera la figura de María, pero con condiciones, no como diosa, no como mujer poderosa, sino como virgen sumisa. Así la gente tendría un rostro familiar que venerar, pero sin el riesgo de subversión, sin libertad, sin poder. Y es aquí donde el mito se consolida. María se convierte en el envase perfecto para un contenido completamente nuevo. Una mujer que no habla, que no actúa, que solo acepta. Spinoza no lo dijo con estas palabras, pero su crítica a los textos religiosos apunta directo a esta farsa. Él sostenía que los dogmas son invenciones humanas creadas para dominar a otros humanos, y la historia de María, tal como se nos vendió, fue diseñada para domesticar la fuerza de lo femenino, para controlarlo, esterilizarlo, neutralizarlo, porque una figura femenina con poder podía ser peligrosa para la jerarquía eclesiástica y para el orden imperial. Así que tomaron lo más valioso de las diosas madres, su capacidad de conexión emocional, su simbolismo profundo, y le arrancaron todo lo demás. Y si analizamos cómo fue tratada María en los primeros siglos del cristianismo, el patrón es clarísimo. No aparece en las cartas de Pablo, que son los textos más antiguos del Nuevo Testamento. No se menciona su virginidad como un dato central. No se habla de su inmaculada concepción. Todos esos elementos aparecen siglos después, cuando el cristianismo ya está en plena expansión imperial y necesita reforzar sus estructuras. María se convierte en un instrumento de propaganda, y lo más brutal es que mientras su figura crece como símbolo, su humanidad desaparece por completo. Se convierte en una proyección, un cuerpo sin historia. Spinoza habría rechazado eso con toda su fuerza filosófica, porque para él, la verdad solo puede sostenerse si se permite el cuestionamiento, y el dogma mariano no permite ninguno. Si dudas, eres hereje. Si preguntas, eres blasfemo, y eso revela su verdadera función. No es una verdad espiritual, es una herramienta de obediencia. María no representa la divinidad femenina, representa la versión aceptable de la mujer para una teología patriarcal, silenciosa, pura, disponible solo para Dios. Y eso no es sagrado, eso es conveniente. El cristianismo destruyó a las diosas, pero necesitaba reemplazarlas. No podía simplemente borrarlas, así que las reescribió, las disfrazó, y lo hizo con la bendición de emperadores, concilios y teólogos. María no es una figura marginal, es central. Su pureza no es un milagro, es una estrategia. Su virginidad no es un don, es un requisito impuesto, porque una mujer que no es virgen no puede ser santa. Y esa lógica infectó siglos enteros de cultura, se convirtió en norma, en castigo, en culpa. Y lo más impresionante es que, a pesar de todo eso, millones siguen venerándola sin saber de dónde viene esa imagen, sin saber que fue tallada con los restos de diosas asesinadas, sin saber que cada rezo mariano es, en el fondo, una repetición de un proceso de borrado. Spinoza, con su mente lúcida, nos enseñó a mirar detrás del símbolo, a ver la maquinaria. Y lo que vemos cuando lo hacemos es aterrador. Un imperio, una iglesia, una historia, todos unidos para fabricar una mujer perfecta que nunca existió. Una mujer sin carne, sin deseo, sin contradicciones. Esa es la gran traición del mito mariano. No que sea mentira, sino que haya reemplazado a lo que era verdad para millones antes que ella. Que haya servido como disfraz para una operación de poder. Que haya anulado siglos de sabiduría femenina ancestral para imponer un ideal de mujer que no puede hablar, no puede elegir, no puede sentir. Y mientras más perfecta se la pintaba, más humana la hacían desaparecer. Spinoza nos diría hoy que la única manera de honrar la verdad es sacarla del templo, sacarla del dogma, sacarla de la imagen congelada. Y cuando hacemos eso con María, lo que queda no es una madre celestial, es un reflejo de todas las mujeres que fueron silenciadas, rediseñadas, transformadas en estatuas, porque el mito de María no es una verdad revelada, es la lápida de todas las divinidades femeninas que el cristianismo necesitó enterrar para reinar.
Y esto no se queda aquí, porque en la siguiente parte vamos a ver cómo esta figura fue usada sistemáticamente para justificar el castigo, el control y la obediencia en el cuerpo de millones de mujeres reales. María como modelo no de amor, sino de sometimiento. La figura perfecta para construir una moral que oprime. Spinoza lo entendió antes que nadie, y ahora lo vamos a desenterrar con nombre y apellidos. La Virgen María no solo es un personaje de un libro sagrado, es una construcción ideológica con efectos concretos, reales y duraderos. Durante siglos, su figura no fue simplemente venerada, fue impuesta. Se convirtió en modelo obligatorio para millones de mujeres en todo el mundo. Y esa imposición no fue inocente, fue sistemática, fue programada, fue útil, porque detrás de su túnica azul no había una mujer, sino un molde diseñado por hombres, para mujeres. Y ese molde decía exactamente esto: si no eres como María, no eres digna. Spinoza, que nunca escribió directamente sobre la Virgen María, pero atacó con dureza toda forma de superstición institucionalizada, habría visto en ese molde el ejemplo perfecto de lo que él llamaba la esclavitud de las pasiones, porque lo que se hizo con la imagen de María fue convertirla en una vara de medir, en una amenaza silenciosa, en un patrón inalcanzable que marcaba lo que una mujer podía ser y lo que no. María no era un símbolo de libertad, era la encarnación de la obediencia total, obediencia al Padre, al Esposo, al Hijo y sobre todo a Dios. Y esa obediencia no era sugerencia, era ley. Durante siglos, la Iglesia utilizó esa imagen para formar generaciones enteras de mujeres bajo una lógica binaria brutal: o eres como María, o eres como Eva. No había espacio intermedio. María era la buena, Eva la culpable. María decía sí a Dios sin hacer preguntas. Eva decía sí a la serpiente y desató el caos. María es la madre perfecta. Eva es la mujer que arruinó el mundo. Y ese juego de contrastes no es espiritual, es político. Es una forma de dividir, de clasificar, de domesticar. Spinoza se opuso con toda su obra a estas clasificaciones absolutas, porque para él, el bien y el mal no existen como realidades divinas, sino como construcciones humanas. Y no hay mayor evidencia de eso que el uso de María como ejemplo de virtud impuesta. Pero lo más perverso no es la existencia del mito, sino su aplicación práctica. En la Edad Media, las mujeres que no se ajustaban al modelo mariano eran consideradas herejes, brujas, posesas. La virginidad se volvió un requisito para la honra, la castidad, una virtud obligatoria, el silencio, una señal de santidad. Las mujeres que hablaban mucho, que pensaban por sí mismas, que expresaban deseo, eran sospechosas, no eran como María. Por tanto, eran peligrosas. Y con eso bastaba para justificar su exclusión, su castigo o su eliminación. María no protegía a las mujeres. María era usada como arma contra ellas. Spinoza lo habría señalado como un ejemplo claro de cómo el poder religioso usa la moral para controlar cuerpos. No se trata de fe, sino de dominación, porque lo que hizo la Iglesia y sigue haciendo es usar una figura idealizada como vara de castigo. La mujer que no es virgen, que no es madre perfecta, que no se somete, es indeseable. Y esa lógica no está en las estrellas, está en los púlpitos. Se predica desde hace siglos. Se cuela en las canciones religiosas, en las imágenes, en los rezos. Ruega por nosotros, pecadores. Porque la mujer nace, desde esta lógica, en falta, y solo puede redimirse pareciéndose a una imagen imposible. Y esto no fue solo un problema del pasado. Las consecuencias siguen vivas. Hasta el día de hoy, hay culturas enteras donde el valor de una mujer se mide por su virginidad, por su capacidad de callar, de aguantar, de sacrificarse. Y detrás de todo eso, aunque se disfrace de tradición, está el eco de ese modelo mariano. María como madre que sufre en silencio. María como mujer que no desea. María como cuerpo que no es suyo. Spinoza, que defendía la autonomía del individuo como camino hacia la libertad, habría considerado esta situación como una forma de servidumbre moderna, porque donde hay dogma, no hay libertad, y donde hay mitos obligatorios, no hay humanidad. Pero hay algo más grave aún. El mito mariano no solo oprime, también divide. Divide a las mujeres entre puras e impuras, entre dignas e indignas, entre santas y prostitutas. Esa división infectó la cultura, el derecho, la educación. Hizo que millones de mujeres crecieran con culpa, con vergüenza, con miedo de su propio cuerpo. Hizo que la menstruación fuera tabú, que el placer fuera pecado, que la maternidad fuera deber. María, en su versión institucional, no es un consuelo. Es una herramienta para borrar toda experiencia femenina que no encaje en ese molde. Y mientras tanto, la Iglesia repite que ella es modelo de todas las mujeres. Pero ¿qué tipo de modelo es una mujer que no existe? ¿Qué libertad hay en seguir el ejemplo de alguien que no vivió como humana,
que no tuvo derecho a fallar, que no tuvo opción de elegir. Spinoza, que vivió excomulgado por pensar libremente, sabría que esa figura no es guía, es prisión, porque ningún ideal que no admite cuestionamiento puede ser saludable, y ningún ejemplo que exige perfección puede ser real. La historia de María fue usada para justificar conventos obligatorios, matrimonios forzados, castigos públicos. En su nombre se predicó el sufrimiento como virtud, la resignación como camino, el sacrificio como destino. Y si alguna mujer levantaba la voz para decir, yo no quiero eso, se le respondía con una imagen, la de una madre arrodillada, con los ojos al cielo y los labios cerrados. María no hablaba, María aceptaba, María lloraba en silencio. Y ese silencio fue el que ahogó generaciones enteras. Spinoza, con su defensa radical de la razón, habría pedido una cosa simple pero revolucionaria, que se permitiera a cada persona pensar por sí misma, que nadie fuera obligado a seguir un modelo impuesto, que la verdad no se midiera por la obediencia, sino por la comprensión. Y eso, aplicado al mito mariano, implica una ruptura total. Implica reconocer que María, tal como se nos enseñó, fue un personaje diseñado para moldear a las mujeres en función de un ideal que no nace de la experiencia femenina, sino del miedo masculino. Y ese miedo tiene nombre: miedo al deseo, miedo al pensamiento, miedo a la autonomía. María es la forma más elegante del control. No grita, no castiga, no impone con violencia, impone con amor, con dulzura, con culpa. Y esa es la forma más eficiente de opresión, la que se disfraza de virtud. Spinoza lo sabía. Lo dijo una y otra vez. El miedo disfrazado de religión no produce sabiduría, produce servidumbre. Y el mito mariano es el ejemplo más claro de esa servidumbre disfrazada de fe. Hoy, cuando alguien dice que la Virgen María es el modelo a seguir, debería preguntarse, ¿modelo de qué? De negación, de silencio, de renuncia. ¿Y a quién le sirve ese modelo? Porque está claro que no sirve a las mujeres. Sirve al poder, a la jerarquía, a la tradición que no quiere cambiar. Spinoza, si viviera hoy, no estaría haciendo procesiones. Estaría haciendo preguntas. Y esas preguntas nos siguen quemando la lengua. ¿Qué pasaría si dejamos de venerar la obediencia? ¿Qué pasaría si reconocemos a las mujeres como personas completas, no como símbolos de castidad? Es hora de romper esa imagen, de dejar de mirar a María como un espejo y empezar a verla como lo que fue, un diseño ideológico. Y al romperla, no destruimos la espiritualidad, la liberamos, porque la espiritualidad que no permite libertad no es sagrada, es una jaula, y Spinoza nos dejó la llave. Todo mito necesita blindaje, y el mito de la Virgen María, más que ninguno, fue sellado a fuego por los arquitectos del poder eclesiástico. No bastaba con contarlo, había que protegerlo, había que evitar cualquier grieta, cualquier duda, cualquier pensamiento que se saliera del guión. Y para eso, la Iglesia no usó milagros, usó teología, concilios, dogmas, anatemas, castigos. La figura de María no fue simplemente una invención, fue una edificación institucional. Y detrás de esa construcción no estaba el Espíritu Santo. Estaban los hombres más calculadores del cristianismo primitivo y medieval, diseñando pieza por pieza una doctrina que no se pudiera desmontar sin arrastrar consigo a toda la Iglesia. Spinoza no vivió los concilios, pero sí vivió el resultado. Y lo denunció con fuerza. Los dogmas no son verdades eternas, son decisiones humanas que se presentan como incuestionables. Son el fruto de votaciones, de disputas políticas, de negociaciones de poder. Y eso es exactamente lo que ocurrió con María. La Virgen no fue proclamada Madre de Dios porque lo dijera una paloma blanca. Fue proclamada en el Concilio de Éfeso, en el año 431. ¿Por qué? Porque había una batalla ideológica encendida entre dos bandos, los que querían enfatizar la humanidad de Jesús y los que querían subrayar su divinidad. Y ahí, María se convirtió en la ficha clave. Si Jesús era verdaderamente Dios, entonces María debía ser Madre de Dios. No porque importara quién fue ella, sino porque importaba cómo se justificaba el dogma central del cristianismo. La lógica era política, no espiritual. Y lo que Spinoza habría visto es que este tipo de decisiones disfrazadas de revelación son el corazón del engaño teológico, porque a partir de ahí se construyó una escalera de imposiciones. Primero fue Madre de Dios, luego Virgen Perpetua, más tarde Inmaculada desde el nacimiento. Finalmente, Asunta al cielo en cuerpo y alma. Cada uno de estos dogmas no respondió a una nueva revelación, sino a una necesidad estratégica: blindar la santidad de Jesús, fortalecer el control sobre la figura femenina, evitar herejías y dividir al mínimo al pueblo creyente.